Padre, gracias te damos por el privilegio que tenemos, Señor, de estar en casa, tu casa, Señor. En este lugar donde, oh Padre Celestial, nos hemos congregado con el fin y el propósito de honrarte, de glorificarte, de santificarte. Te pido, Padre Santo, que aquellos que han propuesto en su corazón, Señor, traer los diezmos al alfolí y, Padre mío, depositar sus ofrendas en esa caja de donde, oh mi Dios, los fondos serán colectados y serán usados para avanzar tu reino. Te pido, Padre mío, y dé sabiduría a aquellos que los han de recibir para que los usen adecuadamente y debidamente para tu reino, Señor, y nada más para tu reino, Señor. Y que tu reino sea avanzado por los fondos que tú has provisto para ello, como lo vamos a mirar esta noche en el libro de Segunda de Crónicas capítulo 3. Gracias, Padre, por ello. Ahora bendícenos y bendice este tiempo. Pedimos que tu unción sea sobre tu palabra y que tu palabra, Señor, venga y sirva al propósito para el cual ha sido enviada. Cambiar nuestras vidas, transformar nuestros corazones y traer a nosotros esperanza. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Y todos decimos amén y amén. Gloria a Dios. Amén. Hermanos, antes de comenzar nuestro estudio esta noche, hoy día es septiembre 11, 2025, ¿no? 2025. Y hoy día celebramos 24 años de la tragedia que los Estados Unidos sufrió en septiembre 11 del 2001, donde hubo un ataque terrorista en la nación, donde muchas personas murieron a razón de este ataque terrorista que literalmente sacudió la nación completa. La nación completa experimentó lo que es el quebranto, el llanto, lo que es la tristeza de ver cómo personas que en realidad no aman la vida, sino que lo que ellos quieren es morir y llevarse cuantos más puedan llevarse con ellos en sus pies, lo hicieron para destruirnos, para destruir la nación y para tumbar la moral del país, ¿no? Pero vemos que el Señor unificó al país y no solamente lo unificó, sino que por los siguientes 3 meses después del ataque terrorista a los Estados Unidos, las iglesias estaban a reventar, ¿no? Había tanta gente que no había lugar para sentarlos a todos. Pero poco a poco la gente volvió a su rutina y poco a poco las personas dejaron de venir a la casa del Señor. Se olvidaron de lo que Dios nos mostró, ¿no? El hecho de que necesitamos estar unidos en oración y continuamente buscando de Dios. Por ello, hermanos, el día de ayer experimentamos otro evento sumamente trágico en la nación de los Estados Unidos. El día de ayer asesinaron a un joven de 31 años. Su nombre es Charlie Kirk. Charlie Kirk, este joven, en su vida y a través de su vida, un hombre de Dios, sólido en la palabra del Señor. Él iba a través de todos los diferentes colegios de los Estados Unidos debatiendo en el hecho de la fe y en el hecho del ámbito político, hablando de la Constitución de los Estados Unidos, hablando de lo que las otras naciones tales como China, los países musulmanes y todos ellos, cómo están buscando la manera de destruir la nación de los Estados Unidos y de una manera u otra abriéndole los ojos a las personas de una forma sana, con la palabra de Dios, con las sagradas escrituras, haciéndoles entender a ellos la necesidad que tenemos de buscar a Dios con todo nuestro corazón, servir a Dios con toda nuestra alma y entregarnos a Dios con todas nuestras fuerzas. Y desafortunadamente el día de ayer experimentamos el asesinato de este joven mientras estaba teniendo una sesión de preguntas y respuestas en la universidad en el estado de Utah. Así es de que fue un momento muy trágico, muy triste. Toda la nación de los Estados Unidos, todos los medios de noticias están hablando acerca de él, del impacto que causó en la nación y de su legado, de todo lo que hizo en esta nación. Y la verdad que, hermanos, desafortunadamente le quitaron la vida a un gran hombre de Dios, un gigante en las cosas del Señor. Y eso es triste, ¿no? Porque la maldad del hombre ha llegado muy lejos. Pero la palabra de Dios nos advierte y nos dice a nosotros que en los últimos días serán como los días de Noé.
Y cuando vemos el libro de Génesis, específicamente de los capítulos 6 en adelante, entendemos que cuando Dios miró la creación, miró a los hombres, desde el cielo miró al hombre y dijo, me arrepiento de haber hecho al hombre. Y después comenta y dice, porque hay maldad de continuo en el corazón del hombre. O sea, hay maldad de continuo en el corazón del hombre. Dios no nos formó, hermanos, para comernos los unos a los otros, para matarnos los unos a los otros. Nos formó para tener una comunión los unos con los otros, tener comunión con Él. Pero la maldad del hombre ha llegado muy lejos y sigue llegando aún muy lejos. Y alcanzando y cruzando muchas fronteras y creando mucho odio y causando división y destruyendo pueblos y destruyendo a personas por todas partes. Así es de que esta noche vamos a hacer una oración, primeramente por la nación de los Estados Unidos. Segundo, vamos a orar por la familia de Charlie Kirk, para que Dios traiga confortando a su esposa y a sus 2 niños que quedaron atrás. Y también que el Señor continúe la obra que Él comenzó a través de Charlie, a través de otras personas que Él desea así usar para alcanzar esta nación para Cristo. Amén. Póngase de pie. Vamos a orar. Padre, este es un tiempo que nosotros, Señor Jesús, hemos apartado para, Padre mío, recordar cuán bueno eres tú. Para entender, mi Dios, que tu corazón hacia nosotros es, Padre mío, el bendecirnos, Señor, el Padre mío, lo mejor de lo mejor para nuestras vidas. Y Padre mío, cuando hay ausencia de ti en el corazón del hombre, se torna esa ausencia en maldad, se torna, oh Padre mío, en violencia, se torna, oh Padre Celestial, en ideales, se torna, oh Padre Celestial, en leyendas, se torna, oh Padre mío, en ideas, Padre Celestial, que las cosas tienen que ser así. Y si no son así, entonces me llevo a cuantos pueda por delante. Y ese ha sido y es el corazón del hombre hasta el día en el cual estamos viviendo nosotros, desde la caída de Adán, Señor, hasta ahora. Y por ello, Padre mío, esta noche, Señor, estamos, Padre, intercediendo, estamos viniendo a ti, dándote gracias primeramente por habernos sostenido hasta este momento, por darnos, Padre mío, la bendición de poder ahora en este instante, Señor, elevar al trono de tu gracia a esta nación en general, Señor, y elevar al trono de tu gracia a nuestros líderes, Padre Celestial, pedir que tú, mi Dios, seas dando a ellos discernimiento, dando a ellos conocimiento, entendimiento y manera sabia de dirigir la nación conforme a tu voluntad, no a la voluntad del hombre, Señor, y ver, oh Padre Celestial, de qué manera nosotros podemos impactar a esta nación y a este mundo, Señor, con el Evangelio, con las buenas nuevas de salvación en Cristo Jesús, Padre. Por ello es que, mi Dios, pedimos que bendigas, mi Dios, este país, mi Dios, que ha sido un lugar desde donde, oh Padre mío, han salido miles, millones de hombres y mujeres a través del globo, Señor, a través del mundo, llevando el Evangelio, llevando buenas nuevas de salvación, esperanza, Señor, abriendo en diferentes lugares, instituciones de ayuda, hospitales, abriendo, oh Padre Celestial, lugares de apoyo, oh Padre mío, tanto físico, moral y espiritual, Señor, para poder, mi Dios, mejorar la condición humana, Señor. Y te damos gracias, mi Dios, porque tú, mi Dios, fundaste esta nación sobre el Evangelio, sobre el mensaje de salvación, sobre Cristo Jesús, mi Dios, y por ello es que hasta ahora se sostiene, pero nos hemos ido alejando poco a poco, mi Dios, de la verdad, y poco a poco, oh Padre Santo, la maldad oh mi Dios, ha alcanzado los corazones de los hombres a tal grado que ahora, oh Señor, están quitándole la vida a aquellos con los cuales no están de acuerdo. Por ello, oh Padre mío, te pedimos que seas tú, mi Dios, siendo un Dios de justicia, trayendo justicia, siendo un Dios de amor, Padre mío, amando a nuestra nación, siendo un Dios de misericordia, teniendo misericordia de nosotros, siendo un Dios de gracia, mostrándonos a nosotros ese favor inmerecido, Señor, que nosotros no merecemos, pero que tú, mi Dios, deseas extender hacia nosotros. Por ello te damos gracias, Padre. Pero ahora igual también quiero orar por la familia de Charlie, Señor. Padre mío, su esposa está completamente devastada, Señor. Padre mío, estando ella presente el momento en el cual, Padre Celestial, asesinaron a su esposo.
Sus niños al lado de ella, Señor, ahí cerca, muy cerca, donde Charlie, oh Padre Celestial, recibió ese impacto de bala en su cuello. Donde, oh Padre Celestial, ahí en ese lugar, Padre mío, dejó su vida. Oh Padre mío, hablando de quién tú eres, de cuánto nos amas y de cuál es el plan que tú tienes para la humanidad. Padre mío, yo sé que se han llevado un gran soldado de Jesucristo, pero tú has de levantar muchos otros soldados, Padre Celestial, para seguir luchando y seguir peleando la buena batalla. Seguir, oh mi Dios, predicando el Evangelio, alcanzando almas para Cristo y trayendo a este mundo perdido salvación. Gracias, Padre. Ahora bendícenos y bendice este tiempo y bendice tu palabra. Háblanos en ella y a través de ella. Padre, te lo pido este día y siempre en el nombre de Jesús. Y todos decimos amén, amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. Pueden sentarse. Esto me conmueve mucho. Este día ha sido un día para mí. El día de ayer, desde que me enteré de la noticia, ha sido un tiempo de sollozar, un tiempo de meditar, un tiempo de ver cuán lejos ha llegado la maldad del hombre, ¿no? Pero entendemos que nuestro Redentor vive y viene por nosotros muy pronto, muy pronto, ¿eh? Muy pronto vamos a estar saliendo de este mundo de maldad y vamos a estar entrando en gloria en la presencia del Señor. Él ha de regresar por nosotros y nos ha de llevar a estar en la eternidad con Él. Amén. Amén. Gloria a Dios. Bueno, pues el estudio de esta noche, hermanos, yo lo he titulado Si Jehová no edifica la casa. Si Jehová no edifica la casa. He titulado el estudio de esta noche. Y vamos a estar estudiando el capítulo 3 de Segunda de Crónicas. Vamos a cubrir de los versículos 1 al 17. Y acá en estos versículos hay mucha aplicación. Aunque vemos también de igual forma que nos habla acerca de la organización, los materiales y todo lo que se necesita para construir la casa de Dios. En sí, todos esos puntos los vamos a estudiar, pero no vamos a enfocarnos en ellos, sino en la aplicación que todo esto tiene para nosotros. Es donde nos vamos a concentrar. Por ello, hermanos, cuando leemos acerca de la construcción del templo, pareciera que la idea fue de David, ¿no? Pareciera que la idea fue de David. Pero en sí, si te das cuenta, Dios pone el querer en el corazón del hombre juntamente con el hacer. Pone en el corazón del hombre el querer juntamente con el hacer. Si primeramente Dios te pone en el corazón el querer hacer algo para Él, hacer algo para su reino, hacer algo para que su nombre sea exaltado y sea glorificado. Y después de que te pone ese deseo en el corazón, entonces te pone en el corazón cómo hacerlo y de qué manera hacerlo. Pero primeramente nace de Dios, nace en Dios. Dios lo pone en nosotros y nosotros lo implementamos para que el nombre de Dios sea glorificado. Si no, mira lo que nos dice Primera de Crónicas, capítulo 29, versículo 13. Escucha bien esto que es muy importante. Dice, ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre. ¿Por qué? ¿Quién soy yo? ¿Quién es mi pueblo? Para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes. Pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. Porque nosotros extranjeros y advenedizos somos delante de ti. Como todos nuestros padres y nuestros días sobre la tierra, como sombra que no dura. Oh Jehová Dios nuestro, toda esta abundancia que hemos preparado para edificar casa a tu santo nombre, de tu mano es, y todo es tuyo. Todo es tuyo. ¿Te das cuenta? Todo, absolutamente todo es de Dios. Todo, no hay nada en esta tierra lo cual tú puedas decir es mío. Yo me lo gané, yo lo sudé, yo de una manera u otra lo colecté. Y no solamente eso, sino que me ha costado mucho tiempo, mucho trabajo, mucho esfuerzo. Y he hecho muchas cosas para lograr para tener lo que hasta este momento
he logrado tener. Pero en sí, quiero que sepas que no es tuyo, es de Dios. Dios tiene poder y autoridad sobre todo lo que tú tienes. El reconocerlo y el entenderlo nos da a nosotros libertad. Porque cuando reconocemos y entendemos que lo que tenemos, poseemos y lo que Dios nos ha dado es de Él, es muy fácil para nosotros entender que lo que tenemos que administrarlo de una manera que traiga honra y gloria a Dios. A Dios. Por ello, cuando se entiende el hecho de que Dios nos pone en el corazón hacer algo o ayudar a alguien o apoyar en algo, lo hacemos con libertad. Lo hacemos con gusto, lo hacemos con alegría. ¿Por qué razón? Porque entendemos que yo solamente estoy siendo un administrador de lo que Dios me ha dado para que el reino de Dios avance en esta tierra. Y es muy importante entender eso, hermanos. ¿Por qué? Porque la semana pasada hablamos de prepararte con sabiduría de Dios para cumplir su obra. ¿Recuerdas? La semana pasada, estudiando el capítulo 2 de los versículos 1 hasta el 18, hablamos acerca de prepararnos. ¿Prepararnos para qué? Prepararnos con sabiduría de Dios para cumplir la obra de Dios. Ahí fue donde Dios habló a Salomón. Ahí fue donde Dios le dijo a Salomón, pídeme lo que tú quieres que yo te dé. Y ahí fue donde Salomón le pidió sabiduría y ciencia. Ahí fue donde Salomón entendió que para poder hacer la voluntad de Dios, para poder gobernar al pueblo de Dios, Dios tenía que poner en el corazón de él sabiduría y tenía que poner en el corazón de él ciencia para poder entender y para poder hacer la voluntad de Dios. Lo que nos lleva al primer punto de hoy, la elección del lugar para el templo. La elección de lugar para el templo, ¿ok? Hablamos de que si Jehová no edifica la casa, en el Salmo 127 nos dice, en vano trabajan los edificadores. Si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los edificadores. Pero el tema nuestro, como ya lo dijimos, es si Jehová no edifica la casa. O sea, si Jehová no pone en el corazón de Salomón, en el corazón del pueblo, en el corazón de aquellos que se tienen que involucrar en la obra, entonces la obra no va a prosperar. Simplemente no va a prosperar. Por ello, en el versículo 1 nos dice, comenzó Salomón a edificar la casa de Jehová en Jerusalén, en el monte Moriah, que había sido mostrado a David, su padre, en el lugar que David había preparado en la era de Ornán Jebuseo. Qué interesante, ¿no? Porque dice acá comenzó, o sea, manos a la obra. Finalmente se puso a trabajar en la construcción del templo, en la construcción de la casa de Jehová en Jerusalén. El punto es la elección del lugar para el templo. Es el punto de este versículo. La elección. ¿Por qué? Porque es muy importante el lugar. ¿Por qué? Porque ahí en ese lugar es donde Dios mostró a David específicamente dónde es que debía de construir la casa. Y recuerden que Dios no se agrada en sacrificio, Dios se agrada en obediencia. En obediencia. A Dios no le interesa el que le traigas un carro lleno de oro y se lo tires aquí en las puertas de la iglesia. A Dios le interesa de que tú vengas a Él y le obedezcas y hagas su voluntad, porque el oro al final del día es pavimento en el cielo. ¿Te das cuenta? O sea, a Dios lo que le interesa es tu corazón. Dios quiere tu corazón, Dios quiere obrar en tu vida, Dios quiere transformarte a ti, quiere hacerte a la imagen y semejanza de Jesús. Él quiere hacer una obra nueva en tu vida y es lo que Él desea. Por ello es que para hacerlo, Él necesita tu obediencia, tu obediencia. Y podemos ver que Salomón edifica la casa en el monte Moriah de la misma forma como había sido mostrado a David, su padre. A David, su padre. Por ello es que vemos que la construcción del templo tenía un significado simbólico y divino.
relacionado con el cumplimiento de las Escrituras respecto al Mesías, al Cristo, al Hijo de Dios. Te dije que íbamos a indagar, que íbamos a relacionar la palabra de Dios con el plan de Dios, con la mente de Dios, con lo que Dios deseaba mostrar a David, a Salomón y eventualmente a Jesús en el templo Moriah. Y vamos a mirar los eventos a través de las Sagradas Escrituras. Vamos a mirar los eventos, lo vamos a desarrollar a través de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque esto, hermanos, tiene un significado simbólico. El hecho de que Salomón construyese la casa de Dios en el monte Moriah tiene un significado muy, pero muy profundo respecto a nuestra fe, respecto a lo que nosotros creemos. Comenzamos en el libro de Génesis, en el capítulo 22, en el versículo 1. Y quiero que veas la secuencia. ¿Por qué? Porque desde Génesis en adelante Dios ha seleccionado este monte para este preciso momento, para este instante. En el versículo 1 nos dice la Escritura: después de estas cosas que probó Dios a Abraham, le dijo: Abraham, y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único hijo, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo ahí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Sigue bien la trama, porque la palabra de Dios nos va a ir mostrando. ¿Okay? Sigue bien, ¿no? Okay, no te me vayas a perder. Dice, toma, nuevamente voy a leer el versículo 2. Dice, y dijo: toma ahora tu hijo, tu único, a Isaac, a quien amas. ¿Okay? Me voy a parar ahí, voy a pausar ahí. Entiende bien lo que está pasando acá. Dios le está diciendo a Abraham que tome a su hijo, a su único hijo. ¿Por qué le dice a su único? Si había tenido dos hijos, había tenido a Ismael y también a Isaac. Pero si te das cuenta, Dios no reconoce las obras de la carne. Dios no reconoce los esfuerzos humanos. Dios reconoce la voluntad de Dios y la obediencia de Dios, la obediencia a Dios. Por ello le dice: toma ahora tu hijo, tu único, a Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah. Nuevamente, ahí está la palabra Moriah. Y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos, a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso, date cuenta, y la puso sobre Isaac su hijo. Fíjate, quiero que vean la imagen de lo que nos está mostrando esta porción de la Escritura. Nos está dando una ilustración del Padre, de Dios y de su único Hijo, Jesús, en la vida de Abraham. ¿Te das cuenta? Y nos está mostrando cómo Dios de una manera llevó a su hijo hasta este monte. O sea, Abraham llevó a Isaac hasta este monte. ¿Para qué? Para sacrificarlo a Dios. Para sacrificarlo a Dios. Y quiero que sigas esa trama, porque esta porción de la Escritura nos va a ayudar a entender lo que estamos leyendo en 2 de Crónicas, capítulo 3. En el versículo 5, nuevamente, entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, hijo mío. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto?
¿Dónde está el cordero? No lo veo. ¿Dónde está? Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios había dicho, edificó allí a Abraham un altar y compuso la leña. Y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió a Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un carnero trabado en una zarza por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. ¿Te das cuenta? Jehová proveerá. Y por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado a tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Qué interesante, ¿no? Porque este monte Moriah, lugar donde ahora Salomón tiene que edificar el templo de Jehová, la casa de Jehová, ya había sido seleccionado desde los tiempos de Abraham, con el fin y el propósito de ¿qué? De separar el lugar para algo específico, un lugar simbólico, un lugar en el cual Dios iba a mostrar su gloria. No solamente iba a mostrar su gloria a aquellos que estaban en ese lugar, sino que iba a mostrar su gloria al mundo entero a través de ese acto de obediencia de Abraham, de Salomón, de David, de Salomón, y ahora más adelante lo vamos a mirar de Jesús. Ahora, nos dice la Escritura que el lugar donde el templo debería de ser construido, en el versículo 1, que ese lugar le había sido mostrado a David. O sea, Dios se lo mostró a David. David le dijo a David, es ahí en ese lugar donde quiero que me construyas un tabernáculo. Es ahí en ese lugar donde quiero que me construyas la casa. Es en ese lugar donde quiero que mi pueblo venga a adorar mi nombre. Es en ese lugar donde quiero que todos traigan sus sacrificios. Es en ese lugar donde quiero que mi nombre sea enaltecido y el mundo conozca que soy Dios. Mira lo que nos dice Primera de Crónicas, capítulo 21, versículo 18. Primera de Crónicas 21, 18 dice, el ángel de Jehová ordenó a Gad que dijese a David que subiese y construyese un altar a Jehová en la era de Ornán, ¿qué? De Ornán Jebuseo. En la era de Ornán Jebuseo. Entonces David subió conforme a la palabra de Gad, que Gad le había dicho en el nombre de Jehová. Y volviendo Ornán vio al ángel, por lo que se escondieron 4 hijos suyos que con él estaban, y Ornán trillaba el trigo. Y viendo David a Ornán miró, viendo David a Ornán, miró a Ornán y vio a David. Y saliendo de la era se postró en tierra ante David. Entonces dijo David a Ornán, dame este lugar de la era para que edifique, escucha, para que edifique un altar a Jehová. Dámelo por su cabal precio para que cese la mortandad en el pueblo. Y Ornán respondió a David, tómala para ti, haga mi señor el rey como bien le parezca. Y aún los bueyes daré para el holocausto, y los trillos para leña, y trigo para la ofrenda. Yo lo doy todo. Entonces el rey David dijo a Ornán, no, sino que efectivamente lo compraré por su justo precio, porque no tomaré para Jehová lo que es tuyo, ni sacrificaré holocausto que nada me cueste. Y David
y dio David a Ornán por aquel lugar el peso de 600 siclos de oro, y edificó allí David un altar a Jehová, en el que ofreció holocausto y ofrendas de paz, e invocó a Jehová, quien le respondió por fuego desde los cielos en el altar del holocausto. Entonces Jehová habló al ángel, y éste volvió su espada a la vaina. En ese lugar fue donde Dios, en el libro de Génesis, mostró a su pueblo, nos mostró a nosotros que ahí en ese lugar era el lugar donde Dios se iba a proveer de un cordero. Era en ese lugar donde Dios iba a ofrecer el sacrificio, un sacrificio el cual serviría para parar la mortandad del hombre. Lo que nos mata a nosotros, iglesia, es el pecado. Diariamente miles y miles de hombres y mujeres están cayendo en el precipicio del infierno, se están yendo a las llamas de fuego, al lugar donde el gusano nunca deja de comer, por el hecho de que el pecado los asedia, el pecado los consume, el pecado los destruye y caen en ese lugar. ¿Por qué? Porque no entienden que hay vida, hay esperanza en Cristo Jesús. Hay vida, hay esperanza en Cristo Jesús. Por ello es que Dios le mostró a quién, le mostró a David el lugar preciso. Le mostró a David el lugar exacto donde debería de construirle casa a Jehová, donde eventualmente ese lugar vendría a tener un gran significado para Israel y para nosotros de igual forma. Ahora, qué interesante, ¿no? Porque en Primera de Crónicas, capítulo 22, versículo 1, nos dice la Escritura: y dijo David, aquí estará la casa de Jehová Dios, y aquí el altar del holocausto para Israel. ¿Dónde? En la era de Ornán Jebuseo, en el monte Moriah. Era donde iba a construir el lugar para el templo. Pero hermanos, hay algo aún más significativo. Como lo puedes ver, es sumamente interesante mirar la palabra de Dios cumplirse. Mirar cómo Dios lo ilustra en el libro de Génesis. Mirar cómo Dios lo prepara en el libro de Crónicas y en el libro de Reyes. Mirar cómo Dios lo efectúa y lo lleva a cabo delante de nuestros ojos mientras leemos la palabra de Dios, miramos las Sagradas Escrituras y entendemos el plan divino de Dios. ¡Qué maravilloso y qué afortunados somos nosotros! Qué afortunados somos nosotros que se nos ha dejado todo el consejo de Dios, se nos ha dado el canon de las Escrituras, se nos ha dado el plan redentor, se nos ha mostrado en la palabra de Dios el corazón de Dios, para que no más andemos en la oscuridad ni como hijos de desobediencia. Tenemos el plan divino de Dios. En ese mismo monte es donde Dios ofreció a su Hijo como sacrificio por los pecados del mundo. Hermanos, la roca del monte Moriah, donde Abraham iba a ofrecer a Isaac, y que también fue el sitio del altar del holocausto de Salomón, el lugar hoy está cubierto por lo que conocemos como el Domo de la Roca. El Domo de la Roca. Aquellos que hemos estado en Jerusalén, es un lugar musulmán, que es un templo, un lugar sagrado para los musulmanes, donde han construido ese lugar, el cual se le llama el Domo de la Roca. Ese lugar donde Salomón construyó su templo. Ese lugar donde los romanos, por desobediencia a Dios permitió que entrasen en el año 70, destruyesen ese lugar y lo demoliesen hasta quedar nada sobre la tierra, sino solamente los fundamentos, solamente los cimientos del lugar.
Vienen después, más adelante, los musulmanes y construyen lo que conocemos ahora como el Domo de la Roca, que es lo que está ahora en ese lugar. Ese lugar, el sitio exacto donde Salomón construyó el templo, donde el segundo templo después fue construido y fue edificado por Herodes, un templo sumamente glorioso y maravilloso, que al final del día fue destruido por desobediencia del pueblo de Dios. Pero fue también el monte Moriah donde Jesús, el Cordero de Dios, fue sacrificado y su sangre ofrecida como sacrificio por los pecados de la humanidad. La ubicación y el significado espiritual son muy importantes, hermanos. Son muy importantes. El monte Moriah está ubicado en Jerusalén y es el lugar donde Abraham fue llamado para ofrecer, como ya te lo mencioné, a Isaac en Génesis 22:2, y donde David preparó el altar y sacrificó en Segunda de Crónicas capítulo 3, Primera de Crónicas capítulo 22 versículo 1, donde David sacrificó para el Señor. Así es de que ahora nos vamos a enfocar o a ubicar en lo que la palabra de Dios nos habla acerca de este lugar, porque justo en este lugar, en el tiempo de Jesús, el templo donde el templo estaba ubicado era el lugar donde Jesús, el Hijo de Dios, fue crucificado. Fue el lugar donde el Hijo de Dios fue ofrecido como sacrificio por los pecados de la humanidad. Y ahí es donde encontramos en las Escrituras el lugar que conocemos como el monte Calvario, ¿no? El Gólgata, el lugar de la calavera, el lugar donde ofrecieron al Señor Jesús. Y no sé qué pasó con la escritura que tenía aquí. Ok, está en Lucas 23, versículo 33. Lucas 23, versículo 33. Después vamos a la gráfica, vamos a leer primero la escritura. En Lucas capítulo 23, versículo 33, dice: cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron allí y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte. Y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo: a otro salvó, sálvese a sí mismo, si es el Cristo, el escogido de Dios. Así es de que ahora vamos a ir a la pequeña gráfica que tenemos, donde dice Monte Moriah. Y miramos el Monte Moriah. En el Monte Moriah encontramos la preparación, obediencia y la adoración. ¿De quién? Preparación, obediencia y adoración de Abraham. Pero también encontramos en ese lugar la prefiguración del sacrificio perfecto. O sea, encontramos la prefiguración de lo que iba a ser el sacrificio de Jesús, la muerte de Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿no? ¿No lo ilustra quién? No lo ilustra Génesis. Y de esa manera en el libro de Génesis podemos encontrar con claridad todos los hechos acontecidos, porque de esa manera lo diseñó Dios. Después miramos que Salomón construye el templo en ese lugar también. O sea, miramos el cumplimiento, gracia y también redención. ¿Por qué? Porque no solamente miramos el cumplimiento, la gracia y la redención, sino que vemos cómo Dios comienza en Génesis con Abraham, llevando a su hijo para ofrecerlo en sacrificio. Después que eso termina y ve Dios la obediencia de Abraham, le dice que en él serían benditas todas las naciones de la tierra y bendeciría a su descendencia, de tal manera que aún sus enemigos estarían en paz con ellos. O sea, podemos ver
como Dios lo mostró en Génesis, lo cumplió ahora en el libro de Crónicas a través de la vida de Salomón. Pero ahora llegamos al monte Gólgota o el monte Calvario, donde Jesús es crucificado por los pecados de la humanidad. Si te das cuenta cómo la secuencia desde Génesis, Crónicas, Reyes y ahora llegamos al Nuevo Testamento en Lucas y encontramos la culminación, o sea, todo como Dios lo había preparado y diseñado para que ahora pudiésemos ver el plan de Dios para la redención de la humanidad. Cuando los fariseos vienen y acusan a Jesús de ser un falso maestro, Jesús los confronta a ellos y les dice a ellos, cuando les dice que Abraham vio a Jesús antes de que ellos fuesen, y ellos se molestan por el hecho de que Jesús apenas si tenía 33 años de edad. Y le preguntan a ellos, oye, un momento, si Abraham ya murió y hace muchos años que murió, ¿cómo es eso de que él miró tus días? ¿Cómo es eso de que él miró tu día? ¿Eres tú acaso más viejo que nuestro padre Abraham? Y les dice Jesús estas palabras. Dice, escudriñar las escrituras, porque ellas hablan de mí. Ellas hablan de mí. Si te das cuenta, lo hemos visto ahora en el libro de Génesis, lo podemos mirar en el libro de Éxodo, lo podemos mirar en el libro de Números, de Deuteronomio, Levítico, lo podemos mirar a través de todos los diferentes libros de la Biblia, como todos y cada uno de ellos nos van apuntando hacia Jesús, hacia el cumplimiento de la redención de la humanidad. Por ello, en Lucas capítulo 23, versículo 44, nos dice que cuando era como la hora sexta hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora novena y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Y cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios, diciendo, verdaderamente este hombre era justo. Verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios. El cumplimiento de todo lo relacionado con el monte Moriah. Y cómo de una manera gloriosa y maravillosa Dios nos va llevando a través de todos estos eventos para que ahora podamos leer y entender y apreciar lo que Dios ha hecho por nosotros. El plan de Dios para nuestras vidas. Así es de que, iglesia, este versículo 1 tiene un gran significado. Porque sí, es verdad, nos dice que comenzó Salomón a edificar la casa de Jehová en Jerusalén. O sea, obedeció lo que Dios le dijo a él, para lo que Dios lo escogió a él, para edificarle casa en Jerusalén. Y comenzó a trabajar en la casa de Dios, en la ciudad de Jerusalén. Pero lo más importante no es solamente construir la casa, es saber dónde construir la casa y hacer uso de los recursos que Dios nos ha dado. Lo que nos lleva al segundo punto. En el segundo punto vamos a mirar la planificación y medidas del templo. La planificación y medidas del templo. En el versículo 2 dice, comenzó a edificar en el mes segundo a los 2 días del mes, en el 4º año de su reinado. Esas son las medidas que dio Salomón a los cimientos de la casa de Dios. La primera, la longitud de 60 codos y la anchura de 20 codos. Y el pórtico estaba al frente del edificio, y el pórtico que estaba al frente del edificio era de 20 codos de largo, igual el ancho de la casa, y su altura de 120 codos. Y lo cubrió por dentro de oro puro, y techó el cuerpo mayor del edificio con madera de cipres, la cual cubrió de oro fino, e hizo realzar en ella palmeras y cadenas. Cubrió también la casa de piedras preciosas para ornamentos, y el oro era oro de Parvim. Así que cubrió la casa, sus vigas, sus umbrales, sus paredes, sus puertas con oro, y esculpió querubines en las paredes. Esculpió
querubines en las paredes. La preparación, hermanos, los preparativos y la organización de la construcción, como puedes ver acá, tomó 4 años. 4 años. O sea, Salomón fue coronado rey de Israel. Muere David, viene Salomón y es puesto en el lugar de David como rey de Israel. Y dirías tú, bueno, David habló con Salomón y le instruyó en la construcción del templo, le dio los planos del templo, le dio los materiales, le dio la mano de obra, le dijo, hey, solamente construye, ¿no? Pero no fue así. No fue así. O sea, Salomón no comenzó a construir inmediatamente que fue coronado rey. Pasaron 4 años. 4 años antes de comenzar ¿a qué? Antes de comenzar a reinar, a construir la casa de Dios. Para nosotros esto es una gran lección. Una gran lección. ¿Por qué? Porque muchas veces nos gusta la espontaneidad y hacer cosas en arranques de locura, ¿no? Y a veces funcionan, pero hay veces que no funcionan. A veces tratamos de hacer algo y lo hacemos así rápido y nos sale mal y decimos, ¿por qué? ¿Qué pasó? Lo que pasa es que no planeamos. Lo que pasa es que no organizamos. Lo que pasa es que no pensamos en lo que nos podía salir mal. Simplemente nos emocionamos y simplemente comenzamos a hacer las cosas. Pero acá podemos ver que Salomón mostró sabiduría, paciencia. ¿Por qué? Porque le tomó 4 años para comenzar a construir la casa de Dios. Y acá tenemos un gran ejemplo que nos lo ilustra en el libro de Lucas, hablándonos acerca de la parábola del sembrador. ¿Por qué, hermanos? Porque esta parábola nos ilustra lo que pasa cuando hacemos las cosas a nuestra manera y no a la manera de Dios. Nos dice en el libro de Lucas capítulo 8, versículo 4, dice, juntándose una gran multitud y los que de cada ciudad venían a él, les dijo por parábola, el sembrador salió a sembrar su semilla y mientras sembraba una parte cayó junto al camino y fue hollada y las aves del cielo la comieron y otra parte cayó sobre la piedra y nacida se secó porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra y nació y llevó fruto a 100 por 1. Y hablando esas cosas decía a gran voz, el que tiene oídos para oír, oiga. Y sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿qué significa esta parábola? Y él dijo, a vosotros es dado a conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Esta es, pues, la parábola. La semilla es la palabra de Dios, y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra, porque no crean para que no crean y se salven. Los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero esos no tienen raíces. Creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. La que cayó entre espinos, esos son los que oyen, pero oyéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Mas el que cayó en buena tierra, estos son los que de corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. O sea, date cuenta la ilustración de Jesús de los diferentes niveles de personas en la vida. Aquellos que cuando escuchan la palabra de Dios dicen, wow, qué lindo, qué bonito, ¿no? Pero sin considerar el costo se embarcan y dicen, sí, Señor, yo quiero
seguirte, yo quiero hacer tu voluntad. Y el momento que viene la prueba, dicen, no, esto no es lo que yo creí que era ser cristiano. Esto es demasiado duro. Salen corriendo y huyen. ¿Por qué? Porque no calcularon el costo. No planearon, no entendieron el plan de Dios. No entendieron lo que Dios requería de ellos. Ahora Jesús nos lo ilustra de esta manera en Lucas 14:25. Dice, grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre, mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. En el versículo que sigue, 27, dice, y el que no lleva su cruz viene viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. ¿Por qué? ¿Quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿Te das cuenta las palabras de Jesús? Qué importantes son para nuestra vida y para nuestra planificación diaria de todo lo que hacemos en la tierra. Salomón se propuso en su corazón edificarle casa a Dios. Pero antes de comenzar Salomón a edificar casa a Dios, se sentó con sus líderes y por 4 años organizó la construcción de la casa de Dios. Pensaron en todos los detalles, pensaron en todas las cosas. Y cuando comenzaron a construir la casa de Dios, toda la casa de Dios fue un éxito. La construcción fue gloriosa y preciosa porque planearon la construcción de la casa de Dios. Por ello, podemos ver que planearon acerca de los materiales. O sea, se sentaron y dijeron, okay, ¿qué materiales necesitamos? ¿No? ¿Cómo vamos a edificar y de qué manera vamos a edificar? Bueno, si vamos a Primera de Crónicas, capítulo 29, versículo 2, podemos mirar que la preparación comenzó con el rey David, ¿no? Nos dice en Primera de Crónicas 29:2, dice, yo con todas mis fuerzas he preparado para la casa de mi Dios, hablando David, oro para las cosas de oro, plata para las cosas de plata, bronce para las de bronce, hierro para las de hierro, madera para las de madera, piedras de onice, piedras preciosas, piedras negras, piedras de diversos colores y toda clase de piedras preciosas y piedras de mármol en abundancia. Además, esto por cuanto tengo mi afecto en la casa de mi Dios, yo guardo en mi tesoro particular oro y plata que, además de todas las cosas que he preparado para la casa del santuario, he dado para la casa de mi Dios. 3,000 talentos de oro de Ofir, 7,000 talentos de plata refinada para cubrir las paredes de la casa, oro puro para las cosas de oro y plata para las cosas de plata y para toda la obra de las manos de los artífices. A quien quiera hacer hoy ofrenda voluntaria a Jehová. Dice, hay quien quiera hacer ofrenda voluntaria hoy a Jehová. Entonces los jefes de familia y los príncipes de las tribus de Israel, jefes de millares y de centenas, con los administradores de la hacienda del rey, ofrecieron voluntariamente y dieron para el servicio de la casa de Dios 5,000 talentos y 10,000 dracmas de oro, 10,000 talentos de plata, 18,000 talentos de bronce, 5,000 talentos de hierro, y todo lo que tenían, los que tenían piedras preciosas las dio para el tesoro de la casa de Jehová en mano de Jael Gersonita, y se alegró el pueblo por haber contribuido voluntariamente. ¿Te das cuenta? Y se alegró el pueblo por haber contribuido voluntariamente, porque de todo corazón ofrecieron a Jehová voluntariamente. Y en el versículo 16 del capítulo
2 de Segunda de Crónicas nos dice, y nosotros, hablando de Hiram, cortaremos en el Líbano la madera que necesites y te la traeremos en balsas por el mar hasta Jope, y tú harás llevar esta a Jerusalén. O sea, los materiales para la casa de Dios ya habían sido organizados, o sea, ya habían sido donados. Pero ahora tenemos oro, tenemos plata, tenemos bronce, tenemos hierro, tenemos madera. Ok, perfecto. Ahí están las pilas de todas estas cosas, ¿no? Hay mucho acumulado para la construcción de la casa de Dios, pero ahora hay que ser sabios en cómo se usan estos materiales en la construcción de la casa de Dios. Ahí es donde entra ¿qué? La necesidad de un superintendente para la construcción de la casa de Dios. Ahí se necesita una persona inteligente, una persona que pueda manejar el trabajo, manejar la obra de la construcción de la casa de Dios, y no solamente manejarla, sino que la haga de una forma que traiga honra y gloria a Dios. Y para el superintendente, Salomón habla con Hiram. Nos dice en Segunda de Crónicas capítulo 2 versículo 13, dice, yo pues te he enviado a un hombre hábil y entendido, a Hiram Abí, hijo de una mujer de las hijas de Dan, mas su padre fue de Tiro, el cual sabe trabajar el oro, plata, bronce, hierro, en piedra y en madera, en púrpura, en azul, en lino y en carmesí. Asimismo sabe esculpir toda clase de figuras y sacar toda forma de diseño que se le pida. Con tus hombres peritos y con los de mi señor David, tu padre. O sea, él trabajando con tus hombres van a hacer la obra de la casa de Dios. Ya tenemos los materiales, ya tenemos el superintendente, ahora nos hace falta la fuerza laboral. Bueno, la fuerza laboral la encontramos en Segunda de Crónicas, capítulo 2, versículo 18. Y nos dice la escritura, y señaló de ellos 70,000 para llevar cargas, y 80,000 canteros en las montañas, y 3,600 por capataces para hacer el trabajo, para hacer trabajar al pueblo. ¿Se te das cuenta? Toda la organización para la casa de Dios tomó 4 años. 4 años, pero todo quedó organizado de una manera que cuando se comenzase la obra de Dios iba a prosperar, iba a hacerse de la manera que agradara a Dios y glorificara a Dios. O sea, la espontaneidad es buena. Ser espontáneos es bueno, pero muchas veces no funciona. No funciona. ¿Por qué? Porque hay que planear las cosas bien. David dio los planos y medidas, como lo podemos ver de los versículos 3 al 10. Dame la siguiente imagen. Como lo podemos ver de los versículos 3 al 10. O sea, esos son los planos y las medidas para la casa de Dios. De la manera en la cual Dios le dijo a Salomón que hiciese el templo. Puedes ver ahí la construcción, la longitud, el ancho, la altura, las palmeras, los querubines. Puedes ver el lugar santo y el lugar santísimo, los escalones, las columnas. O sea, ahí está la casa en su totalidad. Ahora, hermanos, muy importante para nosotros entender esto. Dios aprecia la excelencia y la preparación con todo lo que hacemos para Él. La excelencia y la preparación con lo que hacemos para Dios. Imagínate que yo llegase acá a estudiar la palabra de Dios y solamente dijese, ok, abran la Biblia, vamos a estudiar. Y no haya estudiado ni haya preparado para hacer este estudio. ¿Cómo saldría el estudio? ¿Crees tú que saldría bien? No, ¿verdad? Tengo que tomar tiempo, tengo que prepararme, tengo que escudriñar, tengo que mirar el texto en el original. O sea, ya sea que estoy estudiando el Antiguo Testamento, tengo que mirar el texto en el hebreo para ver cuál es el significado de lo que estoy leyendo. Tengo que entonces hacer
hacer una búsqueda profunda de los significados de los diferentes elementos. Tengo que estudiar acerca de la cultura, tengo que estudiar acerca de los tiempos, tengo que estudiar acerca de la aplicación divina, de la aplicación de la palabra de Dios a nosotros, para poder entonces traer a ustedes algo que les edifique, algo que les ayude a crecer en sabiduría y entendimiento de la palabra de Dios. De otra manera, no les va a servir de nada. Van a venir a dormirse acá, ¿no? Y eso no está bueno. Lo que nos lleva al tercer punto. El tercer punto lo encontramos de los versículos 8 al 10. Y dice, hizo asimismo el lugar santísimo, cuya longitud era de 20 codos según el ancho del frente de la casa. Y su anchura de 20 codos y cubrió de oro fino que ascendía a 600 talentos. Y el peso de los clavos era de 1 hasta 50 siclos de oro. Cubrió también de oro los aposentos, y dentro del lugar santísimo hizo 2 querubines de madera, los cuales fueron cubiertos de oro. Y ahí tienes una imagen de lo que es el lugar santísimo y los querubines que están dentro del lugar santísimo. Ahí están un poquito gordos, ¿no? Acá conmigo están un poquito más estrechos, están más delgaditos, ¿no? Pero ahí, para que pudieran caber en la imagen y los pudieran mirar ustedes, pues les dimos un poquito más de peso, ¿no? Los extendimos. A veces no se puede crecer para arriba, pero sí se puede crecer para los lados, ¿eh? Y eso es lo que hicieron estos pobres ángeles. Los crecieron para los lados. Pero ahí está, ¿no? Así es de que, para darte una ilustración de lo que nos dice esta porción de la Escritura, te traje esa imagen. Ahora, hermanos, como puedes ver, el templo estaba dividido en 2 partes. Teníamos el lugar santo, donde se realizaban los rituales y sacrificios diarios. O sea, el lugar santo donde todos los sacerdotes podían estar, podían entrar, podían salir, podían comer, podían relacionarse. Era un lugar donde se hacían los sacrificios para Dios. Pero también tenemos el lugar santísimo, donde solamente residía la presencia de Dios, y el sacerdote podía entrar a ese lugar solamente una vez al año. Y tenía que santificarse, tenía que pasar por un proceso de santificación, de purificación, un proceso, un ritual sumamente elongado y muy tedioso. Y aparte de ello, tenía que entrar al lugar santísimo con campanillas en las faldas. ¿Por qué? Porque si él entraba y las campanillas se movían y el ruido se escuchaba, quiere decir que el sacrificio que él llevaba para el pueblo y por el pueblo era acepto por Dios. Pero si no era acepto por Dios, el sacerdote, caía fulminado y moría dentro del lugar santísimo. Lo que había que sacarlo, llevaba una soga pegada a su pie, lo que había que sacarlo con una soga, arrastrarlo y sacarlo fuera. ¿Por qué? Porque había pecado en él, y el pecado de él contaminó el lugar santísimo. El cuarto punto. En el cuarto punto, hermanos, encontramos la importancia de la gloria de Dios en la construcción. De los versículos 11 al 14 dice: la longitud de las alas de los querubines eran de 20 codos, porque cada una ala era de 5 codos, la cual llegaba hasta la pared de la casa, y la otra de 5 codos, la cual tocaba el ala del otro querubín. De la misma manera, una ala del otro querubín era de 5 codos, la cual llegaba hasta la pared de la casa. Y la otra era de 5 codos, que tocaba el ala del otro querubín. Estos querubines tenían las alas extendidas por 20 codos y estaban en pie con los rostros hacia la casa. Hizo también el velo de azul, púrpura, carmesí y lino, e hizo realzar querubines en él. Una vez más, te muestro una imagen para que mires de la manera que se ilustran los querubines. Ahora, hermanos, todo lo que hacemos, como ya te dije anteriormente, debe de reflejar la gloria de Dios. Y debe de ser hecho a la máxima perfección. A la máxima perfección. Cuando hacemos algo para Dios, tenemos que hacerlo con todo nuestro corazón. Y poner lo mejor de nosotros. Dar lo mejor de nosotros. Para que cuando
lo vean que es para Dios y lo hemos hecho con todo nuestro empeño, con todo nuestro corazón y con todo lo que podemos hacer. Que no se haga de tal forma que digan, oh, eso que tú has hecho para el Señor es algo mediocre y no es digno de Dios. No es digno de Dios. ¿Por qué? Porque no lo estás haciendo con el corazón. Lo estás haciendo porque lo tienes que hacer, pero en sí no lo estás haciendo de corazón. Lo estás haciendo nada más para quedar bien o nada más para impresionar a alguien. Y eso no es el corazón que busca Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque los artesanos y constructores fueron guiados por Dios para tallar figuras, querubines, palmeras, flores y embellecer la casa de Dios para que la casa de Dios fuese perfecta, fuese gloriosa, fuese bellísima. De tal forma que cuando la mirasen, entendiesen que Dios, la mano de Dios estuvo en ese lugar, en la construcción de esa obra. Por ello, toda obra que hacemos para Dios debe reflejar la gloria de Dios y su propósito. No solo tu trabajo que haces para el Señor, sino lo que haces fuera de la casa de Dios. Si eres albañil, tienes que hacer lo mejor que puedas hacer, porque no trabajas para el hombre, trabajas para Dios. Si eres jardinero, tienes que hacer lo mejor que puedas hacer para aquellos que le estás trabajando. ¿Por qué? Porque lo estás haciendo para Dios. Y de Dios es de quien tú vas a recibir tu recompensa. Y el último punto para terminar, que es las columnas y los símbolos de estabilidad, del 11 al 14, ¿no? Bueno, en sí es desde el 15 hasta el 17, me equivoqué ahí en los números, perdón. Nos dice en el versículo 15, dice, delante de la casa hizo 2 columnas y 35 codos de altura, cada una con sus capiteles encima de 5 codos. E hizo asimismo cadenas en el santuario y puso sobre los capiteles de las columnas. E hizo 100 granadas, las cuales puso en las cadenas. Y colocó las columnas delante del templo, una a la mano derecha y la otra a la izquierda. Y a la de la mano derecha llamó Jaquín, y a la de la mano izquierda llamó Boaz. Dame la imagen de las columnas. Como puedes mirar, si analizamos cuidadosamente el significado de las columnas, Jaquín y Boaz en hebreo y en su contexto bíblico, en hebreo Jaquín significa él establecerá o él firmará. Es lo que significa la columna Joaquín. En hebreo la columna Boaz significa en él hay fuerza. Fuerza en él es lo que significan esas 2 columnas. Ahora, ambos nombres provienen del hebreo y reflejan atributos divinos o la manera en que Dios sostiene. Escucha, la manera en la que Dios sostiene y fortalece a aquellos cuyos nombres están en el libro de la vida del Cordero. Aquellos los cuales han puesto su fe y su esperanza en el Hijo de Dios. Ahora veámoslo en un contexto bíblico. ¿Por qué? Porque la ubicación y propósito de estas columnas es importante para nosotros. Estaban colocadas frente al templo, a la entrada, una a la derecha, o sea, Jaquín, y la otra a la izquierda, Boaz. Servía no solo como soporte arquitectónico, sino como símbolo espiritual de la obra de Dios. Joaquín, que quiere decir, él establecerá, representa la fundación de la obra de Dios. Así como la columna sostiene físicamente el techo, Dios establece y sostiene su reino aquí en la tierra. Boaz, en él hay fuerza, representa la fortaleza que proviene de Dios. Todo ministerio, vida espiritual sólida debe tener fuerza divina para permanecer. Y si estamos nosotros agarrados de las columnas, estamos seguros
en la presencia de Dios. Por ello, para concluir, te voy a enseñar esta última gráfica, donde nos habla acerca de la altura de las columnas, nos habla acerca del significado de cada una de ellas, y puedes mirar aquí en este lugar que lo que aquí miras se refleja claramente en el libro de Efesios capítulo 2, versículo 20, donde nos dice: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. ¿Te das cuenta? Esas columnas nos hablan de fortaleza. Esas columnas nos hablan de la pureza y la fortaleza de Dios. La misma forma en la cual el apóstol Pablo, a través del Espíritu Santo, nos habla acerca de que Jesús es el fundamento, es la piedra angular, es en quien nosotros, hermanos, estamos seguros, es en quien el edificio, o sea, nuestro edificio, nuestra vida espiritual va creciendo cada día para ser de acuerdo a lo establecido por el Señor. Así es que para concluir, Segunda de Crónicas capítulo 3 nos enseña que la obra de Dios requiere primeramente dirección divina. Salomón comenzó donde Dios quería que Salomón comenzase. Número 2, preparación y detalle. Cada material y medida tenía un propósito. ¿Por qué? Porque Dios así lo estableció. Y el propósito de Dios es hacer la voluntad de Dios, no la voluntad del hombre. Tercero, hermanos, reverencia y santidad. Todo estaba dedicado a Dios y a la gloria de Dios. Todo lo que tú haces, todo lo que yo hago, todo lo que nosotros decimos tiene que ser dedicado a la gloria de Dios. Y como aplicación final, hermanos, así como Salomón edificó un templo digno de la presencia de Dios, nosotros debemos construir nuestra vida, nuestro servicio, nuestras relaciones sobre los principios y obediencia, preparación y santidad para que Dios habite en medio de nosotros. Amén. Amén. Gloria a Dios. 17 versículos y casi que me aviento una hora, ¿eh? Wow. Gloria a Dios. Pónganse de pie. Vamos a orar. Vamos a orar. Padre, gracias porque tu palabra es tan linda, Señor. Hay mucho ahí de qué aprender. Cuando indagamos en ella, Señor, y comenzamos a desglosarla, oh Padre mío, no hay cuándo parar porque es infinita, Señor. Pero te damos gracias por lo que nos diste esta noche. Porque lo que necesitábamos escuchar es lo que nos trajiste. Y lo que, oh Padre mío, necesitábamos para nuestro crecimiento espiritual fue lo que nos diste. Y te damos gracias por ello, porque deseamos, Padre mío, crecer cada día más en sabiduría y entendimiento de quién tú eres y cuánto, oh Padre mío, has hecho por nosotros y para nosotros. Nos entregamos a ti, Padre mío, y te pedimos que nos bendigas y nos guíes siempre con la diestra de tu justicia. Ahora, oh Padre, llévanos con bien a casa, te lo pido en el nombre de Jesús.